manera, derivando, ¿está bien? Derivando respecto a cada una de las variables. Por ejemplo, las derivadas marginales de X, primero vamos a encontrar. Yo voy a anotar. Derivadas marginales de X. ¿Cómo encontramos las derivadas marginales de X? Pues empezamos con la primera. La derivada marginal de X respecto de P, ¿cuánto va a ser? De X, es esto. ¿Cuánto será su derivada respecto de P? ¿Cuánto será? Derivamos. La primera, ¿hay P en la primera? No. Entonces su derivada es 0. ¿Aquí hay P? Sí. Si derivamos P, ¿qué queda? El menos 6. Seguimos en la siguiente. ¿Hay P? No hay P. Entonces su derivada es 0. Entonces la derivada marginal parcial de X respecto de P es simplemente menos 6. Ahora vamos con la siguiente. La derivada marginal de X respecto de Q. Si derivo X respecto de Q, aquí no hay Q, su derivada es 0. Aquí no hay Q, su derivada es 0. Aquí sí hay Q. Si derivo Q, sale 1. Entonces simplemente quedaría el menos 4. X respecto de P y respecto de Q. ¿Está bien? Ahora voy a encontrar las otras dos derivadas marginales respecto de Y. Voy a anotar derivadas marginales de Y. Bien. La primera derivada marginal de Y. Derivada de Y respecto de P. ¿Cuánto sería? Miren, esta es la función. Todo esto. ¿Qué tenemos que hacer con eso? A ver. Lo primero, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, entonces vuelvo a anotar todo. Entonces su derivada sería 10e elevado a la menos 2p menos 3q. ¿Está bien? Es lo mismo. Y ahora, como estoy derivando respecto de p, y por la regla de la cadena, también debo derivar esta partecita, ¿verdad? Esta partecita, que es el exponente. Si derivo ese exponente respecto de P, ¿cuánto va a ser el resultado? Respecto de P. Derivo primero el menos 2P. Si derivo menos 2P, va a quedar menos 2. Y la derivada de menos 3Q es 0, porque no hay. Entonces, la de 2 menos 20. Respecto de Q, vuelvo a copiar todo, porque la derivada de un exponencial es la misma exponencial. Y es e a la menos 2P menos 3Q por la derivada del exponente. Lo mismo, la derivada de esto que está en celeste. La derivada de esto que está en celeste, que es el exponente, derivo respecto de Q. Primero hay menos 2P. Su derivada de menos 2P sería 0. Y de menos 3Q respecto de Q, la Q se vuelve 1 y quedaría un menos 3. Entonces la derivada será menos 3. ¿Está bien? Menos 3. Ahora, sigo derivando. La derivada parcial de Y respecto de Q va a ser 10 por menos 3, menos 30. E elevado a la menos 2P menos 3Q. ¿Está bien? Y esa sería la derivada marginal de Y respecto de Q. Esas dos serían. Simplemente derivado. Nada más. Bien. Entonces vamos con otro ejemplo. Bien, aquí hay una función de demanda. Lo mismo, la función de demanda nos dice que es x igual a 24 menos 3p al cuadrado menos 4q al cuadrado y y es igual a 12 menos elevado a la menos p cuadrado menos 3q al cuadrado. Dice que
determinemos las derivadas marginales en P igual a 2 y Q igual a Q en un punto determinado. Entonces, lo primero, derivadas marginales de X voy a encontrar. Derivadas marginales de X. Empecemos. Lo primero, la derivada marginal de X respecto de P. Si derivo X respecto de P, ¿qué me va a quedar? La derivada de 24, 0. Menos 3P cuadrado. Su derivada va a ser menos 6P. Aquí, menos 4Q al cuadrado. Su derivada es 0 porque no hay P. Y ya está. La derivada de X respecto de P es menos 6P. Reemplazo el valor que me han dado. La derivada de X respecto de P va a ser menos 6 y en vez de P me han dicho en P igual a 2. Entonces pongo 2. Menos 6 por 2, menos 12. Esa va a ser su derivada marginal. Siguiente. La derivada marginal de Y, perdón, de X, en este caso respecto de Q. Aquí está la función X. Empiezo a derivar. La derivada de 24 es 0. De menos 3P al cuadrado, 0, porque no hay Q. Ahora de menos 4Q al cuadrado sería menos 8Q. ¿Está bien? Porque ahí sí hay Q. Entonces, en esta función reemplazo el valor que me han dado. La derivada parcial de X respecto de Q va a ser menos 8 por Q. En este caso, Q vale 1, me han dicho. Miren, Q1. Menos 8 por 1, menos 8. Y esa es la derivada marginal de X. ¿Está bien? Seguimos. Derivadas Entonces, derivo. Primero la derivada marginal de Y respecto de P. Para derivar esto, Y respecto de T, como es exponencial, vuelvo a copiar todo. No hay problema, ¿verdad? 12 por E a la menos P cuadrado menos Q al cuadrado. Bien. Ahora, tengo que derivar también el exponente. Entonces voy a derivar esta parte, que es el exponente de E. Si derivo el exponente de E, ¿qué voy a tener? Tengo que derivar respecto de P. Menos P cuadrado derivado sería menos 2P, porque menos cuadrado no tiene P, entonces deriva de 0. Simplemente menos 2P. Si yo ordeno esto, la derivada de Y respecto de P va a ser 12 por menos 2, menos 24P, por E elevado a la menos P cuadrado menos Q al cuadrado. Siguiente paso es reemplazar el valor. ¿Está bien? La derivada de Y respecto de P va a ser menos 24 por P. En este caso, P es 2 por E elevado a la menos P cuadrado. P es 2, sería 2 al cuadrado, menos Q al cuadrado. Q en este caso es 1. 1 al cuadrado. Reemplazamos todo eso en la calculadora y vamos a encontrar la derivada marginal de Y respecto de P. ¿Cuánto sería la derivada marginal de Y respecto de P, por favor? Inge, a mí Pongan me en su sale calculadora y menos, díganme. Inge, me salió a mí menos 0,32. ¿Ya? ¿Alguien más? Miren, aquí tenemos un error. Aquí la función es menos 3Q al cuadrado. Aquí solo he puesto menos Q al cuadrado. Aquí faltaba aumentar un 3. ¿Está bien? Eso nos estamos olvidando. Aquí queda un 3. Aquí queda un 3. Y aquí va a quedar un 3. Menos 3 por Q al cuadrado. Todo esto. Dígame cuánto sale todo esto.
El 3 no olviden, el 3 no olviden. En ese caso, Inge, a mí me salió menos 0,0437. Ya, con 3 decimales me vas a dictar. Con 3 decimales, ¿cuánto sale? Menos 0,43. redondeado, 43. 44. ¿De dónde ando? Bien, esa sería la derivada marginal de y respecto de P. Ahora vamos a la siguiente. La derivada Vamos, vamos con la calculadora, ayúdenme. Por menos 6. Menos 72. Ya, menos 72. Q e elevado a la menos P cuadrado menos 3Q al cuadrado. ¿Está bien? Todo eso queda. Bien, vamos, seguimos y tenemos que reemplazar el valor, ¿verdad? Reemplazamos. El valor de la derivada de y respecto de q va a ser igual menos 72q, en este caso q es 1, por e elevado a la menos p sería menos 2 al cuadrado, menos 3q, que es 1 al cuadrado. ¿Cuánto sale todo esto? Pongan en su Inge, calculador. me salió menos Dime. 0,066 de dónde ando. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Me puede corroborar, por favor? Sí, es eso, Liz. Ya. Entonces, eso sería la derivada de y respecto de q. Dime. Ya, seguiremos. Entonces, si se han dado cuenta, solo derivo respecto a la variable y reemplazo el valor de P y Q. ¿Está bien? Nada más. De eso trata las funciones de demanda. Vamos a seguir con las funciones de producción. Bien, las funciones de producción de un determinado artículo requiere de varios factores, como dice ahí, de producción. Si la cantidad Z de un artículo se produce usando cantidades X y Y de dos factores de producción, entonces la función de producción es de la forma que Z de X y función respecto de Y. Y esas van a ser las productividades marginales parciales. Entonces, en este problema nos dice que tenemos la función de producción, que es Z igual a 15xy menos 4x al cuadrado menos 6y al cuadrado. Entonces, yo voy a anotar esa función de producción. Z es igual a 15x por y menos 4x al cuadrado menos 6 y x al 0. Ya está. Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar el punto. Reemplazo.
la derivada de z respecto de x va a ser reemplazar en x3 y y2. Va a ser 15 por y, que vale 2, menos 8 por x, que vale 3. Entonces, la productividad en x, ¿cuánto va a ser? 15 por 2, 30. Menos 8 por 3, 24. 30 menos 24 es 6. Y esa va a ser la productividad marginal respecto de x en el punto x3 y y. Obtener la productividad marginal respecto de y. Respecto de y va a ser, derivo. Esto derivado respecto de y queda 15x. Esto respecto de y, 0. Esto respecto de y, menos 12 veces y. Y reemplazo ahora sí los valores. La derivada de z respecto de y va a ser igual a 15 veces x. En este caso x, ¿cuánto vale? 2. No, ¿cuánto vale x? Perdón, no es 2. X vale 3 menos 12 veces y y vale 2. Reemplazo la productividad marginal de z respecto de y va a ser 15 por 3, 44. 45 menos 24, 21. Y esa es la derivada marginal parcial respecto de y. Entonces, ¿se han dado cuenta? Solo es derivar respecto a las variables. ¿Está bien? Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a hablar de las funciones de costo. Y las funciones de costo igual son funciones. Aquí están con fórmulas un poquito más largas. Dice que si producimos las cantidades X y Y de dos artículos, la función de costo total es de la forma, el costo depende de dos variables X y Y. Tenemos los costos marginales. Los costos marginales solo se derivan respecto de X y respecto de Y. Ahora, una función de costo total se arma de la siguiente manera. Es el costo fijo más el costo variable. ¿Está bien? El costo fijo nos van a dar, es solo una función. Pero el costo variable es una unión de lo que son los costos El costo variable generalmente es el producto X por su costo unitario A más el producto Y por su costo unitario B. Puede haber sucesivamente, qué sé yo, un producto Z por su costo unitario C y así sucesivamente más variables. Si es que mi producto depende de más variables. Entonces, de esa manera es el costo variable. A ver, veremos ejemplos para entender esto de los costos. Vamos con el primero. El primero me pide los costos marginales de una función de costo. Eso es sencillo, simplemente habría que derivar. ¿Está bien? Nada más. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, yo voy a tener el costo es igual a 120 menos 10 costos respecto de Y, el costo marginal respecto de Y, va a ser la derivada de 120, 0. De 10x al cuadrado, 0. De 6y al cuadrado es 12 veces Y. Y listo. Eso sería lo único. Y esa es la derivada marginal o la derivada del costo respecto de Y. Es el costo marginal parcial. Y simplemente de eso trata el problema. Bien. Vamos con otro. Vamos con esta función de costo. Dice, una fábrica produce dos artículos A y B de unidades X y Y. Sus costos unitarios son de 5 y 8 bolivianos. Entonces, los costos unitarios, ¿cómo vamos a anotar? En la fórmula teníamos que los costos unitarios es primero el costo unitario del artículo A, en este caso va a ser 5 bolivianos. Y el costo unitario del artículo B, en este caso va a ser 8. Nos dice, mire, aquí está. 5 y 8 son los costos unitarios. ¿Está bien?
Ahora, el costo fijo es de 12 bolivianos, entonces ese es otro dato. Costo fijo es 12 bolivianos. Bien. ¿Cuáles son sus costos marginales? Lo primero es armar la función de costo. Aquí ya me daban la función de costo, pero aquí no me están dando. Entonces armo la función de costo. La función de costo. La función de costo la armo de la siguiente manera. Es el costo fijo más el costo variable. La función de costo va a ser costo fijo más el costo variable. ¿Y qué era el costo variable? Recuerdan, entre paréntesis voy a poner X por el costo unitario de A más Y por el costo unitario de B. Y sucesivamente más si son más artículos. Entonces el costo va a ser, costo fijo es 12 más X, costo unitario de A, 5X más Y, costo unitario de B, 8 va a ser 12 más 5X más 8Y. ¿Está bien? No olviden, miren, el costo variable se ha vuelto todo esto. Esa es la fórmula del costo variable. Y ya está, esa es la función de costo. Ahora voy a hallar los costos marginales. Primero, la derivada del costo marginal respecto de X es la derivada respecto de X. X, 5. De 8Y respecto de X, 0. Entonces, el costo marginal respecto de X es simplemente 5. Y el costo marginal respecto de Y es derivar el costo respecto de Y. La derivada de 12, 0. La derivada de 5X, 0. La derivada de 8Y, 8. Entonces, ahí está. Esas son las respuestas. Esos son los costos marginales. ¿Está bien? Bien, vamos a seguir con un ejemplo más. Bien, esta función de costo. En este caso son tres. Tenemos tres artículos, X, Y, Z, con A, B y C, que son los productos de la fábrica. Dice determinar sus costos marginales si sus costos unitarios son 30. Bien, si queremos obtener los costos marginales, primero tengo que encontrar la función de costo. ¿Qué es la función de costo? Es costo fijo más costo variable. Entonces, la función de costo va a ser costo fijo y el costo variable va a ser, entre paréntesis, X por el costo unitario de A más Y por el costo unitario de B. Y en este caso va a haber un artículo Z, perdón, porque son tres artículos por el costo unitario del tercero. Sería el costo unitario de C. Voy a reemplazar ahí. El costo de la función va a ser costo fijo, 3 por E elevado a la X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Más costo unitario de A por X. ¿Cuánto vale el costo unitario de A? 30. Entonces va a ser 30X. Más costo unitario de B, 50. 50Y. Más costo unitario de C, 40. Entonces más 40Z. Y ya está. Esta es la función de costo. Para hallar los costos marginales, en este caso van a ser 3. Primero hay la derivada del costo respecto de X. Ese es un costo marginal. Derivo. Si derivo esto, si se dan cuenta, la respuesta va a ser lo mismo. ¿Está bien? Su derivada de esto es lo mismo. Va a ser 3 por E a la X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado. Lo siguiente, derivar el exponente. O sea, esto. Respecto de X en este caso. Si derivo respecto de X va a ser 2X. Más, esto si derivo respecto de X es 30. Esto 0, 0, porque no hay X. Y esa va a ser la respuesta. La derivada del costo respecto de X va a ser 2X por 3, 6X por E elevado a la X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado más 30. ¿Está bien? Esa es la primera. Sigo.
La siguiente, la derivada del costo respecto de y. Respecto de y, derivo, vuelvo a copiar el exponencial. Simplemente copio y derivo el exponente, todo lo que está en celeste. Si derivo respecto de y, su derivada sería 2y. Más, bueno, y de esto sería 0. Y ahí acaba. La derivada del costo respecto de y simplemente va a ser 2y por 3, 6y. E a la x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, todo eso más 50. Y por último, la derivada del costo respecto de z. Vuelvo a copiar el 3 con el exponencial, x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, y derivo el exponente que está en celeste respecto de z. Su derivada es 2z, nada más. Y aumento más, en este caso será la derivada de esto respecto de z, 0. Esto respecto de z, 0. Y esto respecto de z será 40. Lo derivo y el costo marginal en z va a ser 3e. ¿Está bien?